Aléjate de él, maldita zarrapastrosa. La voz de Constanza Alcocer restalló como un látigo en el gran vestíbulo de la mansión. Afuera, los relámpagos iluminaban el horizonte de la Ciudad de México. Adentro, la luz de la tormenta danzaba sobre los pisos de mármol, haciendo temblar los candelabros de cristal. Sofía Ríos, de 30 años, una empleada doméstica de semblante sereno, se quedó temblando pero inmóvil. Su brazo rodeaba protectoramente al frágil hombre detrás de ella, escudando al patriarca multimillonario don Ramiro Alcocer, de 75 años, quien se aferraba a su uniforme como un niño perdido. La salud de don Ramiro se había deteriorado drásticamente en los últimos meses. Apenas hablaba, su cuerpo consumido por una enfermedad degenerativa y la tristeza. Pero sus ojos, aquellos ojos azules de acero, se clavaron en Constanza, la esposa de su único hijo, con un reconocimiento lleno de espanto. Constanza avanzó en su vestido de seda, con los ojos encendidos y una copa de vino en la mano. Sus tacones resonaban como amenazas sobre el mármol. Él no es tu abuelo, es una carga. ¿Y tú? Escupió, mirando con desprecio a Sofía. Eres solo una sirvienta glorificada. Muévete. La voz de Sofía fue suave pero firme. Él me pidió que me quedara. Don Ramiro susurró detrás de ella, apenas moviendo los labios. Por favor, no me dejes. Yo soy la dueña de esta casa, gritó Constanza. Soy la esposa de Fernando, y cuando este viejo muera, yo seré dueña de todo lo demás. Y entonces arrojó la copa. Vino tinto y cristal afilado volaron en arco hacia ellos. Sofía se giró, protegiendo a don Ramiro. La copa se estrelló contra su brazo. Sangre, un jadeo ahogado, silencio. Desde el pasillo, sin ser visto, Fernando Alcocer, el hijo del multimillonario, acababa de llegar. Se quedó helado. Su padre sollozaba, la empleada sangraba y su esposa sonreía. Sofía, ¿qué pasó? La voz de Fernando cortó el silencio como una cuchilla. Entró en la estancia, sus zapatos de $1000 salpicando gotas de vino y sangre. Constanza se giró como una víbora sorprendida. Sus lágrimas brotaron al instante, calculadas, brillantes. ¡Ay, Fernando, gracias a Dios que estás aquí! ¡Lo atacó, tu padre! Se puso como loco. ¡Mira la sangre! Sofía se estremeció, apretando la manga contra su brazo, intentando detener las gotas carmesí que caían sobre la alfombra persa. Eso no es verdad, susurró con la respiración entrecortada. Ella arrojó la copa. Yo lo protegí. «¡Está mintiendo!», gritó Constanza. «Siempre has sido una manipuladora, rondándolo como un buitre. Le has dado demasiada libertad». La mandíbula de Fernando se tensó. «¡Papá!». Se arrodilló junto al anciano, levantando su mano con delicadeza. Los dedos de don Ramiro temblaron mientras señalaban a Sofía. «Ella me salvó». Pero su voz era un hilo, tan débil que Fernando apenas la escuchó. Constanza aprovechó el momento. Está confundido, no sabe lo que dice. La mirada de Fernando iba de su padre a su esposa y luego a la empleada que sangraba. No sabía a quién creer. «Necesito espacio», dijo retrocediendo. «Sofía, por favor, retírate». El rostro de ella se descompuso. «Yo no hice nada malo», susurró antes de darse la vuelta, sujetándose el brazo y desapareciendo por el largo corredor. Fernando la vio irse, pero algo en los ojos de su padre continuaba atormentándolo. Esa noche, la mansión Alcocer se sentía más fría que la tormenta de afuera. En los cuartos del servicio, Sofía se sentó sola, con el antebrazo vendado, su espíritu hecho pedazos. Su teléfono vibró con mensajes de su hermana desde Guadalajara pidiendo noticias sobre el tratamiento de cáncer de su madre. Pero ella no tenía nada que decir. Su trabajo, su ingreso, pendía de un hilo. Arriba, en la suite principal, Constanza se acurrucó junto a Fernando.
Sus lágrimas se habían secado. «Tiene que irse», murmuró. «No podemos tener empleados que representen una amenaza en nuestra casa». Fernando no dijo nada, pero su mente repetía la imagen de los dedos temblorosos de su padre señalando a Sofía. A la mañana siguiente, Fernando llamó a Sofía a su despacho. Ella entró lentamente, tensa por el miedo. «Sofía», dijo él, evitando su mirada. «Cruzaste una línea, no sé qué pasó exactamente, pero hay demasiada confusión, demasiado riesgo. Por favor». La voz de ella se quebró. «Señor Alcocer, yo nunca le haría daño». Fernando levantó una mano. «Suficiente. Estás despedida con efecto inmediato». Su mundo se derrumbó. Ella asintió levemente y susurró: «Por favor, despídase de él de mi parte». Luego se giró y se fue, con los hombros rectos, pero el alma rota. Cuando la puerta principal se cerró tras ella, don Ramiro gritó desde su habitación: «¡Sofía!». Pero no hubo respuesta, solo el eco silencioso de una verdad aún enterrada. El sol apenas había salido cuando Fernando se encontró incapaz de dormir. Se quedó solo en el cuarto de seguridad de la mansión, bañado por el frío resplandor de los monitores de vigilancia. Las imágenes de las cámaras del pasillo parpadeaban, silenciosas, implacables. Retrocedió la grabación hasta el día anterior. Allí estaba, la copa de vino, el lanzamiento, el impacto. Congeló la imagen, el brazo de Constanza en pleno movimiento, el cuerpo de Sofía protegiendo a don Ramiro, la sangre brotando a través de la tela. Rebobinar, reproducir, una y otra vez. El rostro de Fernando perdió todo color. Se apoyó en la consola con las manos temblando. Ella había dicho la verdad. Constanza había mentido. Su padre casi fue golpeado por un proyectil de cristal, y Sofía había recibido el impacto por él, y él la había desterrado, la había desechado como si fuera basura. La vergüenza le quemaba más que cualquier tormenta. Al final del pasillo, don Ramiro estaba sentado junto a la ventana, envuelto en un chal, en silencio. Cuando Fernando entró en la habitación, el anciano se giró lentamente. «Vi la grabación», dijo Fernando con la voz ronca por la culpa. «Ella te protegió. Estuve equivocado». Los labios de don Ramiro se separaron y las lágrimas brotaron en sus ojos cansados. «Te rogué que la vieras», susurró. «Te lo rogué». «Lo sé», dijo Fernando arrodillándose a su lado. «Ahora la veo. Pero necesito arreglar esto. Necesito encontrarla». La voz de don Ramiro se quebró. «Entonces ve a buscarla antes de que sea demasiado tarde». Esa misma noche, el Mercedes negro de Fernando se detuvo frente a una modesta fonda en la colonia Roma. Y allí estaba ella, Sofía, sentada sola en una mesa junto a la ventana, con el brazo aún vendado, el rostro vuelto hacia la lluvia. La sombra de Fernando cayó sobre su mesa. Ella levantó la vista, atónita. «Sofía», susurró él. Sus manos se aferraron a la taza de café. «Ya no trabajo para usted, señor Alcocer». Fernando se deslizó en el asiento frente a ella. «Entonces déjame hablarte, no como tu patrón, sino como un hombre que te falló». Sofía se quedó inmóvil. La lluvia dibujaba trazos en las ventanas del restaurante. «Lo vi todo», dijo Fernando en voz baja. «Las cámaras lo grabaron todo. Estuve equivocado. Debí haberte creído». Los labios de Sofía temblaron. «Eso no es algo que se pueda retirar sin más, señor Alcocer». «Lo sé», dijo él, «pero puedo empezar a arreglarlo». Sacó un sobre de su saco y lo deslizó sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó ella entrecerrando los ojos. «Un nuevo contrato, reincorporación total, el triple de sueldo, seguro médico privado para tu madre en Guadalajara, y tendrás tu propia suite cerca del cuarto de mi padre». Sofía parpadeó con los hombros tensos. «¿Por qué ahora? ¿Por culpa?» «No», dijo Fernando con firmeza. «Porque mi padre confía en ti, y porque finalmente entiendo por qué». Ella dudó. «Usted no lo sabe todo».
Él inclinó la cabeza. Entonces, dime. Sus ojos se nublaron. Hay cosas sobre su padre, sobre su familia, que usted no sabe. Fernando se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? No puedo decirlo. No aquí, todavía no. Sofía negó con la cabeza. Déjeme volver, déjeme cuidarlo, pero no solo como una empleada, como alguien que ha protegido un secreto durante casi 20 años. Fernando la estudió, algo agitándose en el fondo de su pecho. Esto no es solo por la copa de vino, ¿verdad? La voz de Sofía bajó. No, ni de cerca. Se levantó lentamente con el contrato en la mano. Volveré. Pero usted todavía no está listo para escuchar el resto. Mientras se daba la vuelta para salir del restaurante, Fernando susurró. ¿Y lo estaré algún día? Sofía hizo una pausa, lo suficiente para responder sin mirar atrás. Lo estarás, cuando la verdad esté lista para ser escuchada. La mansión Alcocer brillaba bajo el sol de la mañana, pero sus impecables pisos de mármol parecían más fríos que nunca. Sofía cruzó la gran entrada no como una empleada, sino como la cuidadora oficial de don Ramiro. El personal se detuvo a media tarea. Las miradas se cruzaron, los susurros ondularon como una corriente. Está de vuelta. Pensé que la habían despedido. A Constanza no le va a gustar esto. Pero Constanza se había ido. Fernando había dejado claro en la reunión del personal que su esposa se había marchado indefinidamente y no regresaría. Cuando abrió la puerta del cuarto de don Ramiro, él ya estaba sentado, vestido y esperando. Sus ojos se iluminaron. Sofía. Ella se acercó y le tomó la mano. Le dije que volvería. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Nunca lo dudé, ni por un segundo. Esa tarde, Sofía caminaba por el pasillo hacia la cocina. Las conversaciones cesaron a su paso. Una de las empleadas de limpieza se burló lo suficientemente alto. Ahora subiendo de puesto a través de la alcoba, ¿eh? Sofía hizo una pausa, pero no respondió. Otra voz la siguió. Esto aún no ha terminado. Con ella fuera, alguien más querrá su lugar. Esa noche, mientras ayudaba a don Ramiro a acostarse, él la miró y dijo, «Necesitarás una piel más gruesa de lo que imaginas. Vendrán por ti». «Ya he sobrevivido a cosas peores», respondió ella. «Tú también», dijo él, mirándola directamente a los ojos. «No cargues con esto para siempre». Pero Sofía no dijo nada, porque la carga más pesada aún estaba enterrada dentro de ella. Un secreto que salvaría o destruiría al hombre en quien estaba aprendiendo a confiar. 3 días después del regreso de Sofía, la familia Alcocer se estaba ajustando lentamente, pero el silencio bajo el mármol resonaba más fuerte que nunca. Fernando mantenía la distancia, observando a Sofía desde lejos. Ella se movía como alguien que cargaba más que bandejas y medicinas, como alguien con una historia oculta en su silencio. En la ciudad, los susurros comenzaron a filtrarse desde los círculos sociales de Constanza. Su repentina desaparición levantó preguntas. El abogado de Fernando le entregó un folder. Extractos bancarios, transferencias de propiedades, un retiro de un fideicomiso hecho sin autorización. Constanza había falsificado la firma de don Ramiro. Fernando miró los documentos, la ira hirviendo bajo su superficie calmada. Le estaba robando a mi padre. El abogado asintió. Y lavando dinero a través de una cuenta privada en las Islas Caimán. Fernando se levantó abruptamente. Llama al abogado de la herencia. Quiero que actualicen el testamento hoy mismo y quiero que Constanza quede excluida de todo acceso legal futuro. Mientras tanto, en la mansión, la condición de don Ramiro empeoró. Sofía notó el cambio de inmediato, su pulso debilitándose, sus manos húmedas. Al anochecer, luchaba por respirar. Fernando corrió y encontró a Sofía arrodillada junto a la cama, ajustando una mascarilla de oxígeno.
¿Qué pasó? La voz de Sofía era firme. Su corazón está cansado. Don Ramiro extendió la mano, su voz apenas un sonido ronco. Sofía, si no lo logro, ella se congeló. No, señor, todavía no. No así. Díselo. Fernando se acercó más. ¿Decirme qué? La mano de don Ramiro cayó, inconsciente ahora, los monitores sonando. Sofía levantó la vista con los ojos húmedos. «Hay más», susurró, «mucho más. Pero si se lo digo ahora, no solo cambiará su vida». Hizo una pausa temblando. «Destruirá todo lo que cree saber sobre sí mismo». Don Ramiro permaneció inconsciente al día siguiente. Fernando estaba de pie junto a la cama, con los brazos cruzados, mientras Sofía se sentaba al lado de don Ramiro, limpiándole suavemente la frente. Finalmente, Fernando rompió el silencio. «Sofía, ¿a qué se refería mi padre? ¿Con díselo?» Ella dudó. Sus manos temblaban. Sus ojos buscaron los de él. Se refería a la verdad que ha cargado durante 20 años. Una verdad que le prometí que nunca revelaría, a menos que él no pudiera. Fernando entrecerró los ojos. ¿La verdad sobre qué? Sofía desvió la mirada, su voz casi un susurro. «Sobre usted». Él se congeló. ¿Sobre mí? Yo solo tenía 18 años cuando empecé a trabajar aquí, comenzó. Su madre, la primera esposa de su padre, no era la santa que todos recuerdan. Y su padre era un hombre distante en aquel entonces, solitario, cansado de mentiras. El estómago de Fernando se contrajo. «¿Qué mentiras?» Sofía se giró para enfrentarlo por completo. La mentira sobre quién era realmente su madre. Sobre lo que hizo, sobre quién es usted. «¡Deja de hablar con rodeos!», espetó Fernando. Ella levantó una mano temblorosa. «No intento lastimarlo. Pero cuando don Ramiro confió en mí, me contó algo en un momento de debilidad, algo que ningún hombre debería cargar solo». La voz de Fernando se redujo a un susurro. «Sofía, ¿quién soy yo?» Ella negó lentamente con la cabeza. «Todavía no, no mientras él esté inconsciente. Merece estar despierto para decírselo él mismo». «¿Me estás diciendo que he vivido una mentira?» Lágrimas se deslizaron por las mejillas de Sofía. «Le estoy diciendo que el nombre en su acta de nacimiento podría no ser el del hombre que lo engendró». Fernando retrocedió como si lo hubieran golpeado. El silencio se tragó la habitación. La habitación estaba oscura. Las sombras se alargaban sobre los pisos de madera pulida. De repente, un movimiento, un gemido. Los ojos de don Ramiro se abrieron. «Señor», susurró Sofía, «está aquí». Fernando levantó la vista. «Necesito respuestas. Ahora». La mirada de don Ramiro se movió de Sofía al hombre que había criado como su hijo. Suspiró. «Siempre dijiste que estabas listo para la verdad, Fernando, pero nadie lo está nunca». «¿Soy tu hijo?», preguntó Fernando. El silencio se prolongó. Luego don Ramiro asintió lentamente. «Eres mi hijo en todos los sentidos que importan, pero biológicamente no». Fernando se tambaleó. «¿Qué? ¿Quién?». La voz de don Ramiro se quebró. «Tu madre me mintió, tuvo una aventura con mi propio hermano. Lo descubrí cuando tenías 5 años, pero para entonces ya te amaba más que a mi propia vida. Juré criarte como mío, porque eras mío». Los ojos de Fernando se llenaron de lágrimas. «¿Por qué no me lo dijiste?». Don Ramiro miró a Sofía. «Tenía miedo de que me odiaras. No quería perderte». Sofía intervino. «Solo me lo contó cuando enfermó. Necesitaba que alguien lo supiera, alguien en quien confiara». Fernando cayó de rodillas junto a la cama, las lágrimas cayendo libremente ahora. «No me importa de quién es la sangre que llevo», dijo. «Tú me diste todo lo demás». Don Ramiro asintió. «Entonces empecemos de nuevo, con la verdad esta vez». A la mañana siguiente, algo profundo había cambiado.
Fernando se paró a la cabeza de la larga mesa del comedor, donde ahora estaba reunido todo el personal de la propiedad. A su lado estaba Sofía. Don Ramiro estaba sentado en una silla de ruedas cerca de la chimenea. La voz de Fernando era firme. Muchos de ustedes han escuchado susurros, muchos han visto injusticias. Hoy esos susurros terminan. Se giró hacia Sofía. Esta mujer salvó la vida de mi padre. Fue engañada, atacada y expulsada. Y yo, hizo una pausa, le creí a la persona equivocada, pero no más. Miró de nuevo al personal. Sofía Ríos ya no es parte del personal, es familia. Jadeos resonaron en la habitación. Fernando continuó. He revisado los documentos de la herencia. Si algo me sucede, Sofía es la responsable de supervisar el cuidado de mi padre y la integridad moral de esta propiedad. Si alguien le falta al respeto o cuestiona su lugar aquí, me responderá a mí. El personal se quedó en un silencio atónito. Sofía parpadeó, con los labios temblando. Más tarde, en la habitación de don Ramiro, Fernando le entregó un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Mi padre ha añadido tu nombre al futuro consejo de su fundación». Abrió el sobre. Dentro había un cheque por una suma considerable. Las lágrimas llenaron sus ojos. «No necesito esto». Fernando sonrió. «Te lo has ganado, no por lo que hiciste, sino por lo que soportaste». Ella se acercó a don Ramiro, quien le tendió la mano. «Ahora estás en casa, soldado», dijo él con una sonrisa. Y por primera vez en años, la casa volvió a ser cálida. No por la riqueza o el poder, sino porque la verdad, finalmente, tenía un lugar en la mesa.